Buenas noches. Qué gusto de tener aquí a quienes ya se están conectando en mi página de Facebook. Un gusto de saludarlos a todos y me alegro de verlos nuevamente. Esta vez, como ya lo anunciamos desde esta semana, de este mes, estaremos compartiendo el mensaje de Dios una vez por semana para que ustedes no se cansen. Y por otro lado, dado a que hay muchas actividades que se han ido acumulando y debo dedicarle tiempo también a esas otras actividades y sin dejar de lado, por supuesto, esta de transmitir, aunque sea una vez por semana, algún mensaje de parte de Dios. Eh, Hoy vamos a hablar entonces acerca de cuando la calma se pierde. Y creo que es un tema que nos va a venir bien a todos, porque alguna vez todos perdemos la calma. Eso es inevitable. Pero la Biblia tiene orientaciones muy precisas para saber cómo controlar nuestro temperamento, especialmente cuando estamos atravesando algún momento difícil en nuestra relación con el prójimo. Em, Vamos a hablar básicamente del carácter cristiano, cómo eh, podemos llegar a tener una forma de ser diferente a la que hemos traído a este mundo. Y hay unos cuantos ejemplos de personajes bíblicos que fueron pasando por muchísimos problemas por causa de su mal genio, su mal carácter. Sin embargo, Dios fue trabajando en ellos y ya vamos a mencionar algunos ejemplos. Y llegaron a ser personas muy diferentes. ¿Por qué no podría Dios hacer lo mismo con nosotros? Bueno, vamos entonces a comenzar. Bienvenido Roberto Ferreira desde Paysandú, Uruguay. Bueno, qué interesante, desde allá lejos, del otro lado del planeta. Ya está allí Roberto saludando y bienvenido y bienvenidos a los demás que se están conectando. Vamos a tener una oración, como siempre, para pedir que Dios nos acompañe en este nuevo estudio. Querido Señor, te damos gracias por llegar a otro fin de semana más, llegar también a otro sábado que comienza bíblicamente hablando desde la puesta del sol. Y qué bueno es poder hacer un alto en nuestras actividades y meditar en tu palabra, tomarnos más tiempo para eso, más tiempo para la familia, más tiempo para recrearnos, tantas cosas lindas que podemos hacer en este bello día. Te damos gracias por las bendiciones que nos diste en la semana y también porque podemos continuar juntos estudiando algo más de tu palabra. Pedimos que nos acompañes, que podamos escuchar tu voz al leer cada uno de los textos que habremos de compartir y que bendigas a cada uno de los presentes y también a sus seres queridos. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a hablar de este problema, cuando la calma se pierde. Siempre solemos decir, los cristianos, que lo único que vamos a llevar al cielo es, ¿qué cosa? El carácter, nuestra forma de ser. Todo lo demás va a quedar aquí aniquilado para siempre. Pero lo único que llevaremos y que debemos haber cultivado durante este tiempo es el carácter cristiano. Y hago énfasis en esto, carácter cristiano, porque el carácter con el cual hemos venido a este mundo mmm, no tiene mucho de las virtudes cristianas. Tiene cosas buenas. Hay gente que sin haber conocido la palabra de Dios tienen un buen genio, un buen carácter, no lo podemos negar. Sin embargo, ante ciertas circunstancias, ese carácter a veces puede mancharse fácilmente
puede perderse la calma. Entonces, en cambio, el carácter cristiano, una vez cultivado, se mantiene sereno, tranquilo, aún en los momentos más difíciles, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Miren, hay diferentes tipos de caracteres. Está, de acuerdo a lo que yo encontré, el carácter nervioso, apasionado, colérico, sentimental, sanguíneo, el flemático, melancólico, sensible, obsesivo, apático, impulsivo. También se puede decir tipos de temperamento, ¿no? Bueno, probablemente ustedes se estén identificando con algunos de ellos. Quizá tú eres de carácter nervioso, o eres colérico, o sanguíneo, o eres sentimental, o tienes un temperamento flemático, melancólico, como es el mío. Una vez hicieron un test en un curso que dieron en la iglesia para descubrir cuál era nuestro temperamento, y a mí me dio flemático, melancólico. Bueno, pero saben que en cada carácter o cada temperamento a veces aflora algo de los otros temperamentos, ¿eh? Si bien yo puedo ser flemático, melancólico, pero por ahí puede ser que me comporte como sanguíneo, o como colérico, o como impulsivo. O sea, tenemos de todo un poco, pero siempre predomina en cada persona uno o dos tipos de temperamentos, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Alguno puede decir, bueno, yo soy de temperamento sanguíneo, soy colérico y me cuesta mucho más que usted, que es flemático melancólico, y no creas que es así, porque los que tienen un carácter más tranquilo también tienen sus luchas, también tienen que lidiar con ese carácter que pareciera muy apacible. Sin embargo, también tiene sus aristas que no están bien. Hay que dominar esas partes débiles de esos caracteres que aparentemente son apacibles, ¿no? Como el sanguíneo o como el colérico. Si bien reaccionan rápidamente ante alguna circunstancia, reaccionan en forma negativa, sin embargo, tienen algunos otros rasgos favorables y que son necesarios, ¿no? En todos estos tipos de temperamentos o caracteres hay algo positivo, pero debemos aprender a pulir aquellas cosas que afean nuestro temperamento, nuestro carácter. Y pónganse a pensar cuántas veces se han metido en problemas, como me ha pasado a mí, por causa de un carácter que no está moldeado, que no está pulido como Dios quisiera que pase en nuestra vida. Y nos hemos metido en problemas y hasta nos hemos creado enemistades por causa de nuestros impulsos. Y repito, no meramente porque seas tranquilo, flemático o melancólico, no te vas a meter en problemas. A mí me ha pasado que más de una vez me metí en ciertas dificultades, aunque mi carácter pareciera tranquilo. Por eso, todos tenemos la tentación de afear nuestro carácter si no sabemos controlar aquellos impulsos que muchas veces nos dominan y nos crean serias dificultades, especialmente dificultades en relación con nuestro trato con los demás. Hay un texto que hemos mencionado muchas veces y es 2 Corintios 5:17. En ese texto San Pablo dice que los que están en Cristo, es decir, aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas, son nuevas criaturas, nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí, dice San Pablo, todas son hechas nuevas. Incluye obviamente el carácter, ¿no? Porque si todo es hecho nuevo, todo es todo, no es parte. Sin embargo, muchos cristianos que han vivido esa experiencia de haber aceptado a Cristo y haber experimentado un cambio en su vida, a veces se quedan estancados en su crecimiento espiritual. Se quedan estancados en la
en el perfeccionamiento de su carácter. Y se debe solo a un problema. Y el problema es no mantener una comunión diaria, con el único que puede cambiar nuestra vida, nuestro carácter, que es Dios. Ese es el único problema. No hay un sometimiento de todo corazón al poder de Dios. Y entonces caemos, nos traiciona nuestro genio, nuestro carácter. Y ahí es donde nos tenemos que preocupar y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Que una vez yo comencé a experimentar un nuevo nacimiento en mi vida, pero eso quizá ocurrió hace 10 o 20 o 30 años atrás y todavía sigo teniendo los mismos rasgos de carácter que tenía antes de aceptar a Cristo. Eso nos debe preocupar grandemente porque eso quiere decir que no todas las cosas pasaron, no todas las cosas fueron hechas nuevas. Dios quiere cambiar todo eso, pero al no haber un sometimiento a su poder, entonces el orgullo predomina, el egoísmo nos maneja y nuestro carácter sigue siendo un problema. Entonces vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar. Eh, Ejemplos más comunes con los que nos enfrentamos. Enojarnos rápidamente. ¿Cuántas veces ustedes se enojaron así, de un momento para otro? A mí me ha pasado y, y nos ha ido mal. ¿Por qué? Porque, como dice Salomón en Proverbios 14:17, vayan anotando porque voy a usar muchos textos. Dice allí el rey Salomón, el que fácilmente se enoja hará locuras. Qué sabiduría, ¿no? De paso, no se necesita meditar mucho en lo que él dice, ¿no? Pero está mostrando una realidad. El que fácilmente se enoja, obviamente va a cometer locuras, va a hacer cosas que nunca imaginó que iba a hacer. Pero aquel que tarda en airarse, dice él, Salomón, es sabio. ¿Eh? Es decir, trata de sujetar sus pasiones, sus emociones con el poder de Dios. Por eso dice en el versículo 29 del mismo Proverbios 14, el que tarda en enojarse es grande, dice él, en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Más adelante en Eclesiastés 7:9, Salomón dice, no te apresures en tu espíritu, o sea, en tu ánimo, a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tremendo, ¿no? El enojo reposa en el seno de los necios. Claro, el enojo sin control, porque saben que es necesario enojarse, ¿no es cierto? Es un sentimiento natural necesario. Pero aquí Salomón está hablando del enojo cuando no se lo controla, cuando perdemos la calma fácilmente. Por eso San Pablo en Efesios 4:26, él dice, enójense. Está bien hacerlo, pero no pequen ni se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. O sea, si te vas a enojar, que ese enojo no vaya a pasar la puesta de sol, como diciendo, arregla tus eh, problemas con el prójimo antes de que se ponga el sol para que vayas a dormir tranquilo, para que no estés irritado, nervioso, para que el otro día no te levantes mal emocionalmente. Ah, fíjense qué detallista es Dios. ¿Eh? Enójense, pero no esperen a que se ponga el sol para quitarse el enojo. Otra de las cosas que pasa cuando no controlamos nuestro carácter, el uso de palabras duras e hirientes. Hay gente que dice, yo prefiero que me hayan pegado o me hayan dado un golpe y no que me hayan dicho lo que me dijeron. ¿Les pasó eso alguna vez? Palabras que hieren más que un golpe físico. Por eso Dios menciona muchas veces el uso de las palabras en la Biblia. Proverbios 15:1, por ejemplo, el rey Salomón dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Claro, cuando te tratan mal, te insultan, te dicen cosas feas, eso obviamente es un desafío para nuestro carácter porque nos hacen sentir mal y nos enojamos. Y si ese enojo luego se traduce en palabras duras también, entonces
nos metemos en problemas. Comienza un pequeño fueguito y que va siendo alimentado con palabras duras, con reacciones en contra de quien me ha tratado mal, y finalmente ese fuego se hace grande, y así como se crean las grandes enemistades en este mundo, ¿no? Por eso hay que saber controlar las emociones cuando somos maltratados. Alguien dijo que la palabra áspera es amiga de la palabra mala. Cuando está diciendo aquí Salomón que la palabra áspera hace subir el furor, esa palabra también puede ser palabrotas o malas palabras. Y Jesús dijo algo respecto a esto. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo les digo que de toda mala palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios le da mucha importancia a las palabras porque también hay otro versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, todo lo que hay aquí adentro, lo que permitimos que entre aquí, las cosas malas que permitimos que entren, a la larga salen por la boca, especialmente en un momento cuando somos tentados a responder mal a alguien porque nos han dicho algo malo. Y es fácil que salgan palabras feas, palabras malas. Pero aquí dice Jesús que por nuestras palabras vamos a ser justificados o condenados. Tenemos que tener cuidado en el uso que le damos a nuestras palabras. ¿Cómo las decimos? Y no solamente palabras malas, feas, que ningún cristiano jamás debiera decir, sino la forma de decir las cosas. Y vamos a usar algunos ejemplos, que también son formas de mal hablar. Ya vamos a ir a algunos ejemplos entonces. Colosenses 4:6, San Pablo dice allí, sea siempre la palabra de ustedes sazonada con sal, para que sepan cómo responder. Interesante cómo utiliza el ejemplo de la sal, San Pablo, en relación al uso de las palabras. Él dice que la palabra de ustedes esté condimentada con sal para responder correctamente. Y hay formas y formas de decir las cosas. Una madre, por ejemplo, a su hijo que se ha portado mal. Vamos a usar un ejemplo de palabra sazonada con sal, así entendemos mejor. Le dice a su hijo, muy enojada, ¿qué hiciste, tonto? ¿No te das cuenta que hiciste una tontería muy grande? Siempre lo mismo. Ya ahí empezó mal la madre. Primero, está diciendo siempre lo mismo. Cuidado, eso es una mentira porque el niño algunas veces sí se porta bien. ¿Qué hiciste? Ese es otro error. Pero si la madre le dijera, y esto también va para el padre, ¿no? Y esto va también para cualquier otra relación humana. Si la madre le dice, sabes, hijo, lo que tú hiciste ha herido mi corazón. Qué diferente. Eso es decir las palabras sazonadas con sal. O sea, lo que le está diciendo a la madre, mira, eso que tú hiciste me ha causado dolor a mí. Entonces el niño relaciona su mal acto con lo que ha causado eso en el corazón de su mamá. Y se va a sentir triste. Y va a tratar la próxima vez no hacer lo mismo porque él que ama a su madre no va a querer herirla otra vez. Pero si la regañada es fuerte, con palabras duras y demás, eso no es la mejor medicina. Al contrario, el niño se pone más rebelde. Tenemos que tener cuidado la forma de usar las palabras. Miren, y tan fácil que es, ¿no? Adoptar frases o palabras que dicen lo mismo y que nos desahogan de alguna manera, pero no daña al prójimo. Por ejemplo, en un matrimonio, tú nunca me dices que me amas. De repente, él o ella cada tanto sí le dice
pero quizá ese día él o ella estaban con los cables cruzados, como decimos, y le larga esa frase. Le largó una mentira, ¿no? Porque a lo mejor de novio y de recién casado sí le dijo muchas veces que la amaba, ¿no? Después quizá no tanto, pero no es nunca, es más bien una apelación a dime más seguido que me quieres, ¿eh? ¿No quedaría mejor? Bueno, o también decir, tú nunca reconoces que te equivocas, cuando en realidad muchas veces sí reconoce, pero estamos tan airados, tan fuera de control de nuestro temperamento que usamos el nunca como una gran mentira. O también decir, tú siempre piensas que yo no te quiero ayudar, ¿cómo es posible? ¿Siempre? Quizás ha sido esa vez, o algunas otras, pero no siempre. Por culpa tuya siempre llego tarde a mi trabajo, o siempre llego tarde a la iglesia, por culpa tuya. Quizá pasó esa vez y no pasó antes, o pasó pero muy pocas veces, pero el hecho de culpar a la persona, porque uno está llegando tarde, en vez de decirla de otra forma, decir, mira, procuremos la próxima vez terminar más temprano para que no lleguemos tarde. Y fíjense cómo cambia, ¿no? La cosa. Entonces no hiere, la persona no se siente mal, sino que está diciendo, sí, lo que me dijo él tiene razón, tenemos que hacer un esfuerzo para no llegar tarde la próxima vez, terminar más temprano nuestras cosas o levantarnos más temprano, sin que haya regaños que puedan causar heridas en el corazón y finalmente se arruina el día. Como aquel, aquella mujer que le decía a su esposo, tú nunca me llevas a comer afuera. Y resulta que él la ha llevado unas cuantas veces, pero estaba tan enojada ella que prefirió usar el nunca. Hay que acordarse que hay un mandamiento que dice no levantar falso testimonio, no mentir, ¿no? Y a veces nuestro temperamento descontrolado nos lleva a decir mentiras. ¿Por qué? Porque así es nuestro ánimo cuando no está sometido al control del poder de Dios. Eh, Hablando de las palabras malas, hay muchos textos. Yo he elegido algunos. Salmos 52, 4 y 5. Este es un texto muy fuerte. Yo creo que debe ser uno de los más fuertes relacionados con el uso de nuestras palabras. El rey David dice allí, has amado toda clase de palabras perniciosas o palabras malas. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. ¿Tiene que ver con nuestra salvación el uso de las palabras? Así es, sí, tiene que ver. Otro problema de carácter, los buscadores de problemas. Vieron que hay gente que siempre anda buscando crear problemas, ¿no? Santiago 3, versículo 14 al 18. Allí el profeta habla de los celos, ¿no? Los celos amargan el corazón. Y esa sabiduría, dice él, no viene de Dios, sino de este mundo, de la carnalidad de este mundo. Dice él, del diablo mismo. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que proviene de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuidado con los celos, ¿no? ¿Son buenos los celos? Sí, son buenos. Así como airarse es bueno, pero tiene que haber un límite. Porque también están los celos enfermizos, que causan serios problemas en las relaciones humanas, no solamente en un matrimonio. Por eso dice allí, los celos, obviamente los celos sin control, amargan el corazón. Y esa sabiduría no viene de Dios, sino del diablo mismo, dice el profeta Santiago. Hay una cita de la escritora cristiana Elena de White que dice lo siguiente, la fuerza del carácter consiste en dos cosas, la fuerza de la voluntad y el dominio propio. Muchos consideran erróneamente la pasión fuerte y sin control como fuerza del carácter, pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es una persona débil. La persona fuerte es aquella que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Qué linda declaración, ¿no? Claro, a veces decimos,
yo tengo un amigo que tiene un carácter muy fuerte. Y con eso está queriendo decir que tiene un carácter colérico, sanguíneo, un carácter dominante. Y estamos equivocados en decir que ese es un carácter fuerte. No, es un carácter débil. Aquella persona que no sabe controlar sus impulsos no tiene carácter fuerte, tiene carácter débil. ¿Por qué? Porque está siendo dominado por sus propias pasiones y no está sometiendo su carácter al poder de Dios. Por lo tanto, no es carácter fuerte aquellos que dicen tener carácter fuerte, ¿eh? Recuerden, eso es carácter débil. ¿Cuál es el carácter fuerte? Es cuando la persona somete sus defectos a Dios, al poder de Dios, para que esos defectos sean controlados por Él. Pero la persona que pierde fácilmente la calma no es carácter fuerte, carácter muy débil. Mateo 5, 44 al 47. Jesús dijo, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Y de este modo, dice Jesús, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, Jesús dice, mira, ¿quieres ser un hijo de Dios, un hijo del Padre Celestial? Ama a tu enemigo. Incluso ora por aquellos que te persiguen o que te maltratan. Y algunos dicen, no, yo esto no lo hago. No, eso es imposible. Humanamente no se puede, pero con la ayuda de Dios se puede. Porque el que aprende a encontrar que el problema en el prójimo está no en la persona en sí, sino en el pecado que mora en la persona, entonces comienza a amar a su enemigo y a odiar lo que está mal en su vida. Como cuando Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Él dijo, de los verdugos, Dios no le dijo, Dios desciende con tus o desciende con fuego o manda a tus ángeles y destruye a toda esta gente loca. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque esa gente no sabe lo que hace. Tenía lástima por esa gente, porque Jesús miraba el pecado que los llevaba a cometer semejante barbaridad. Y nosotros a veces miramos al pecador y no al pecado, ¿se dan cuenta? Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos, porque los enemigos no saben por qué son enemigos. No tienen a Dios en su corazón, por lo tanto actúan de esa manera. Si te tratan mal, es porque no tienen a Dios en su corazón. No les guardes rencor, al contrario, siente lástima por ellos. Ora por ellos porque necesitan de Dios. Por eso Jesús luego dice, pero si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premios recibirán? Es muy fácil amar a quienes nos aman, ¿no es cierto? ¿Y quien no nos ama? ¿Es fácil amarlo? No es fácil, pero debemos amarlos, aunque nos cueste. Esa es la ley de Dios. Primera de Juan 2, 9 y 10. Un texto que vimos hace algunos temas atrás. Allí San Juan dice, el que dice que está en la luz, que anda en los caminos de Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que no ama a su prójimo está en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuánta gente está ofendida, está herida y vive amargada, sin que la otra persona que le causó ese tipo de problemas emocionales se dé cuenta, ni sepa? Y sin embargo, aquella persona que guarda rencor está pensando continuamente en aquel o en aquellos que me causaron un mal, aquellos que me ofendieron, aquellos que me hirieron. Los demás siguen el curso de la vida normal, pero la persona herida sigue y quizá no duerme bien en la noche. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar que el amor de Dios entre en nuestro corazón para que aprendamos a perdonar y a olvidar las ofensas, ¿no? Porque después que Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios tampoco les va a perdonar a ustedes sus pecados. ¿Se puede cambiar nuestro carácter? Bueno, aquí vamos a algunos ejemplos que hay en la Biblia. Vino a mi mente el caso de dos hermanos, Jacobo y su hermano Juan. Eran pescadores y Jesús los llamó para que fuesen sus discípulos.
Sin embargo, Jacobo y Juan siempre querían ser los más importantes, los primeros en todo. Tenían un carácter mal llamado carácter fuerte, le dijimos, carácter débil. ¿Por qué? Porque eran muy tormentosos en su manera de reaccionar ante ciertas situaciones. Por eso se les llamaba los hijos del trueno. ¿eh? Eh, ¿Qué adjetivo que tenían? Y se lo merecían porque eran personas de un carácter sanguíneo, colérico, descontrolado. Jacob y su hermano Juan. En Marcos capítulo 3, por ejemplo, versículo 13 al 17, se registra este incidente. Pasaban Jesús con sus discípulos por una aldea de samaritanos, y los samaritanos y los judíos pues eran como perros y gatos en aquel tiempo, no se podían ni ver. Y entonces, al no ser recibidos ellos por los samaritanos, Jacob y Juan y otros dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo y quemas a toda esta gente? Miren la impulsividad, el carácter de esos discípulos. Ya querían que Dios hiciera justicia. Y Jesús les dijo, muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y ahí les dijo, ustedes están muy equivocados con esa actitud. Y qué paciencia que tuvo Jesús con ellos. Porque Juan estuvo tan cerca de Jesús, se enamoró tanto de la persona de Jesús, que un día dejó de ser el hijo del trueno con su hermano. Ahora vemos a un Juan maduro cuando vemos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, ahí poquito antes del Apocalipsis. Y si ustedes leen la primera carta de Juan, no San Juan el Evangelio, ¿no? Porque ahí todavía Juan ya era jovencito, estaba creciendo, estaba madurando, ya estaba reflejando el carácter de Cristo, por eso fue elegido como un profeta para que escribiera el Evangelio de San Juan. Pero cuando vemos a San Juan en su primera carta, allí él habla de la teología del amor como ningún otro profeta. Recién leímos uno de esos textos de San Juan. Pasó de ser un hombre descontrolado en su manera de ser, en su carácter, y llegó a ser un hombre lleno de amor y de paciencia hacia el prójimo. Y nos ha dejado unos consejos maravillosos que los usamos a esos consejos en uno de los temas que dimos hace no mucho tiempo. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, que decir de Pedro, impulsivo, autosuficiente. ¿Negó cuántas veces a Jesús? Ya Jesús había dicho que lo iba a negar 3 veces. No, dijo Jesús, ¿cómo no? Aún yo daría mi vida por ti. Sin embargo, cuando Jesús había sido entregado y era llevado a juicio, hubo gente que lo vio a Pedro y dice, me parece que tú eres un seguidor de él. Y Jesús dijo, Pedro dijo, no, yo no soy. Y más adelante le dijeron, la forma de hablar tuya es la forma de hablar de los discípulos de Jesús. No, dijo, yo no soy. Y la tercera ocasión ocurrió algo similar. Y entonces cuando negó Pedro 3 veces a Jesús, cantó el gallo como Jesús le había dicho que iba a ocurrir. Pero fíjense que la actitud de Pedro fue una actitud muy linda porque él lloró como un niño cuando vio que lo que Jesús le dijo que iba a pasar, pasó. Dejó de ser ese hombre impulsivo y autosuficiente y comenzó a madurar y a darse cuenta que su carácter necesitaba experimentar un cambio. ¿Y qué cambio que hubo en su vida? Que llegó a ser un líder de iglesia, llegó a escribir la primera, la segunda carta de San Pedro, llegó a ser un profeta elegido por Dios para escribir esas cartas en la Biblia. Entonces, si Dios pudo cambiar esos hombres, ¿no podrá cambiar nuestra vida también? ¿No podrá modificar nuestro carácter? Alguien dijo, el nuevo nacimiento implica un cambio, pero de esa obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad bíblica en sus corazones, pero continúan como antes, con sus desdichados rasgos de carácter.
Esas personas necesitan someterse al poder de Dios. Qué gran verdad. ¿Cómo tratar con los que cometen errores? Vamos a ir a otro aspecto. Bueno, hay formas y formas, ya mencionamos algunos ejemplos. Formas de corregir a alguien que ha cometido un error. Y San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos da un consejo muy lindo. Dice, hermanos, si alguno fuera encontrado en alguna falta, ustedes que son espirituales, corrijan al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado, y sobrelleven entonces la carga de los demás y cumplan así la ley de Cristo. Acá hay una frase clave. Si alguien ha sido encontrado en una falta, ustedes que son espirituales, aquí no dice Pablo, ustedes que son carnales, ustedes que están siendo dominados por sus rasgos malos de carácter. No, está diciéndolo, ustedes que son espirituales. ¿Quién es el espiritual? Bueno, aquel que tiene una conexión diaria con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Aquel que alimenta su espíritu, obviamente es un espiritual. Pero aquel que no toma tiempo para eso, no espere que haya medicina para su carácter. Pero San Pablo le está hablando a gente madura en las cosas de Dios. Dice, ustedes que son espirituales, pues corrijan con mansedumbre. No griten a la persona, no la traten mal. Incluso dice, considerándote a ti mismo. O sea, ten en cuenta que lo que hizo él o ella, lo pudieras haber hecho tú, o tú te crees mejor que el otro. Ese es el problema. Nuestro orgullo a veces nos lleva a pensar de que somos mejores que los demás. Gravísimo error. Ante Dios somos todos iguales. Un detalle, amigos, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es aprender a entender la naturaleza humana. Debemos comprender que si una persona a veces es tosca en su manera de hablar, tiene un carácter dominante, malo, hay que analizar un poquito la historia de esa persona. ¿Cómo fue criado? ¿Cómo lo trataron sus padres? ¿Cómo fue el ambiente en el cual se crió? ¿Tuvo algún trauma? ¿Tuvo algún problema en el pasado? ¿Tuvo alguna desilusión muy grande? A veces ese pasado persigue a una persona y hace que su carácter no sea nada bueno. Y entonces aquel que va estudiando la personalidad trata de investigar un poquito la historia antes de estar allí señalándolo como una persona insoportable y todo eso. Entonces va a descubrir que esa persona está reaccionando así no porque trajo genes deformados de sus antepasados y por eso tiene un carácter así, sino que su carácter desgraciadamente sufrió golpes desde muy niño o quizá en la adolescencia. Y ahora entonces ese carácter no está bien. Cuando estudiamos la naturaleza humana del prójimo podemos entender cuál es la raíz del problema. Que no todas las personas que tienen mal carácter lo tienen porque lo heredaron. Muchas veces se ha mal formado ese carácter por el ambiente que le ha rodeado, por las circunstancias que tuvo que atravesar en su vida. Hay gente que ha sido víctima de vicios. Yo conocí un amigo que tenía reacciones a veces duras y había gente que no se quería acercar a él. Y yo empecé a investigar un poquito su pasado. Y un día él me contó todo lo que había vivido. El maltrato de sus padres, un padrastro que no lo quería, que procuraba abusar de él. Tuvo que escaparse de la familia, de esos padres, ¿no? A los 15 años. Anduvo divagando por el mundo. Entró en la droga. Y bueno, y pasó por muchas circunstancias difíciles. Entonces, cuando lo llegamos a conocer, vimos un hombre tosco, un hombre que si bien tenía reacciones bonitas, pero en el fondo había algunas reacciones que herían a los demás. Y yo descubrí dónde estaba el problema. Y empezamos a orar por esa persona, para que ese fantasma del pasado que lo perseguía, fuese quitado por Dios. Y fue cambiando, fue cambiando. Y se necesita tiempo para poder comprender la naturaleza humana. Otros simplemente no han pasado por ninguna dificultad
y tienen un carácter tosco igual. Y se justifican diciendo, lo que pasa es que mi padre ya era así, o mi madre ya era así. Pero eso no es justificación. Eso es una clara señal de que no quiere esa persona cambiar. Entonces prefiere justificarse. Si ellos eran así, ¿yo qué culpa tengo? No. No tenemos por qué nosotros dejar que los genes deformes que heredamos del pasado nos estén afectando, porque también va a pasar lo mismo con nuestros hijos. Pero si permitimos que Dios cambie nuestro genio, también nuestros hijos verán en nosotros un carácter diferente. Y los genes se van a ir enderezando, ¿queda claro? Por eso Dios dice que los males en el ser humano van hasta la cuarta generación. Es decir, podemos estar heredando un carácter malo, no de nuestros padres ni de los abuelos, pero sí de los tatarabuelos. De algún lado vienen esos genes deformes, pero Dios puede cortar con esa cadena. Dios es todopoderoso y no tenemos que cruzarnos de brazos y decir, bueno, yo soy así porque ya mis antepasados fueron así. Eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Tenemos el caso de estos dos hermanos, ¿no? De Pedro, de tantos otros personajes en la Biblia. Moisés, un hombre con un trasfondo militar, un hombre duro, recio. Sin embargo, Dios cuando lo sacó de Egipto lo tuvo 40 años educando en el desierto, cuidando animales, haciendo que él cultivara la paciencia con los corderitos, porque un día él iba a tener que hacer lo mismo, pero con corderos humanos, con ovejas humanas. Tenía que ir a Egipto con un carácter transformado, no con el carácter militar con el cual salió, y ya preparado para rescatar al pueblo de Israel, que eran millones. Y cuando lo vemos a Moisés en el desierto, lidiando con los problemas del pueblo de Israel, qué paciencia que tenía este hombre. Pero una paciencia que fue resultado de una educación que Dios tuvo que brindarle en el desierto por tantos años. Así que se puede cambiar, se puede cambiar. La blanda respuesta aplaca la ira, dice Salomón en Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta aplaca la ira. Qué bueno es usar palabras blandas cuando alguien está irado con nosotros. Pero la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios, dice Salomón, adornará la sabiduría, pero la boca de los necios hablará necedades. Y ahí en Proverbios 15 también, el versículo 18, dice, el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Otro consejo u otro versículo donde Salomón habla también de nuestra actitud hacia los demás. Proverbios 15, 28, el corazón del justo piensa para responder. Fíjense, esto es clave. El corazón del justo piensa, es decir, no reacciona inmediatamente sin pensar. Y ahí viene el problema de muchas relaciones rotas, porque no pensamos. Pero el justo, el Hijo de Dios, el que es espiritual, piensa para responder, mas la boca de los malos derrama malas cosas. En Proverbios 25:11 dice el rey Salomón, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué lindo, ¿no? Manzana de oro con figuras de plata, cuando uno usa palabras no hirientes, aunque nos hayan dicho palabras hirientes, pero aquel que sabe responder no como está hablando el necio, sino con sabiduría, entonces frena la rencilla, frena la discusión, frena ese conflicto que puede originarse cuando no sabemos controlarnos. Vamos a ir terminando con Filipenses 4:13, texto muy conocido. Allí San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible. Nadie puede decir, yo puedo, pero hasta donde sea posible. No, todo lo puedo. Es decir, Dios puede darme el poder que necesito para vencer aún el defecto más feo que tenga de carácter. Judas, versículo 24, allí dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. En Mateo 11, 28 y 29, allí Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes hallarán descanso. Texto que hemos leído muchas veces. Aprendan de mí.
Jesús no está diciendo aprendan de los libros, aprendan de las filosofías humanas. Muchas veces ayudan, pero el único que puede cambiar tu carácter y el mío es Cristo y su poder. Lo otro puede ayudar a tener una mejoría, pero no una transformación. Por eso dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, es decir, tengo un carácter lindo, un carácter suave. Y entonces ustedes hallarán descanso, es decir, descansarán de estar luchando contra esos problemas de carácter que tienen. ¿Quieren descansar? Aprendan de mí. Ahora, ¿cómo puedo aprender yo de Jesús? Si este libro no lo leo casi nunca, o lo leo cuando las cosas van mal, y entonces, ay Señor, ayúdame, dame una promesa aquí porque estoy afligido. Todos los días tenemos que contemplar a Cristo a través de este libro. Y es así, y únicamente así, como el carácter de Él se nos va a ir pegando en nuestra vida y los malos rasgos de carácter se van a ir definitivamente de nosotros. En Hebreos 12, 14, Jesús dijo, en este caso Pablo dijo, procuren la paz, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad no quiere decir perfección. La santidad significa reflejar el carácter de Cristo, de la manera que ya sabemos, contemplándolo Él a través de su palabra. Entonces, sin la santidad, sin el carácter como el que tiene Cristo, sin su sentir, nadie podrá entrar al cielo, dice San Pablo. Nadie podrá ver al Señor. Procuren la paz. Por eso en Filipenses 2, 5, también San Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo carácter, la misma forma de ser. Y termino con Apocalipsis 14, 1, donde se habla de aquellos que van a estar en el cielo. San Juan los ve en una visión y dice, estos que están allá, que irán allá cuando Jesús venga, por supuesto, dice, tienen en sus frentes escrito el nombre de Jesús y del Padre. Y no quiere decir que eso es literal, que tengan aquí el nombre de Dios y el nombre de Jesús, sino que simbólicamente quiere decir, los que llegarán al cielo son aquellos que han aprendido a ser semejantes a Jesús y a su Padre, a tener un carácter similar al de ellos. Y eso es posible, por eso en Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el 3, van a ver ustedes cómo se repite. Al final de cada carta, de las 7 cartas esas que están en esos 2 capítulos, Jesús siempre dice allí, al que venciere. Segunda vez, al que venciere. Tercera vez, al que venciere. Hasta la 7ª iglesia, a todos los cristianos, les dice, después de dar todos esos mensajes que están allí, al que venciere. Quiere decir que se puede vencer. El problema es que muchos no quieren vencer. Y entonces viven desdichados. Miren, les voy a leer algo que encontré hace poco, que me llamó la atención. Dice, si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, no va a pasar nada. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas, cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el jarro. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Antes de ponernos a discutir con alguien o a pelear entre nosotros, debemos preguntarnos quién sacudió el jarro, ¿no es cierto? Y a veces puede ser que alguien se entromete y cause, por su mal carácter, cause fricciones en la relación que tenemos con el prójimo. Y yo quisiera pensar también que el diablo es el que sacude el jarro. Y a veces entre diferentes razas hay conflictos, diferentes creencias hay conflictos, se pelean porque uno cree una cosa, el otro lo otro. Y de esa manera, cuando en realidad tendríamos que vivir pacíficamente, con amor y tolerancia, hay conflictos entre nosotros. Bueno, que Dios nos ayude para que podamos tener un carácter semejante al de Cristo. Y repito, la única forma que se logra eso es contemplándolo todos los días un poquito a través de
la palabra que Él nos ha dejado revelada, o sea, la Biblia. Más lo miramos a Él allí, más nuestra vida va cambiando y la gente se da cuenta y ven que algo ha estado pasando en nuestra vida que nunca habían visto antes. Sencillamente es porque Dios ha ido cambiando nuestra vida al tomarnos tiempo de contemplarlo a Él a través de su palabra. Bueno, vamos a saludar a los que han estado aquí. Eh, Miriam, Lilian, Zoila, Silvia, creo que ella es mi prima, así que un gusto de que estés allí. Angélica, Jessie, Teresita, Mabel, Antonieta, Katrina, Felipe, Juan, Josué, Abraham, Heriberto, Carmencita, Rosalía, Ángela, María Herrera, Nora, Patricio, Teresa, Gladys, Roberto, que saludé al principio, de Paysandú, Uruguay, Ángel, nuestro querido amigo y hermano, y Camilo Balsa, un excelente cantante. Qué lindo sería que pudiera cantar aquí, ¿no? Para que ustedes lo escucharan. Qué bueno, Camilo, que estás aquí. Bueno, ¿qué estás diciendo, Miriam? Oh, sí, Leo y Jesse me está diciendo, Miriam, que entraron también. Sí, ya saludé a esa persona, me están recordando aquí. Y no vemos pedidos de oración. Y si hubiera, pues lo vamos a poner en manos de Dios. Esos pedidos que a veces hay en nuestro corazón, pero que no queremos darlo a conocer, pues a esos pedidos también son válidos, ¿no? Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Y vamos a orar especialmente por lo que hemos meditado en esta noche, en la importancia de que Dios haga un cambio en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, para tener buenas relaciones con los demás y seamos felices y nos evitemos muchos problemas. ¿No les parece? ¿Es posible? Claro que sí. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por estas instrucciones que encontramos en tu palabra. Gracias porque nos has prometido cambiar aquellas cosas que están mal en nuestro carácter para poder vivir felices en nuestra relación con los demás, ya sea en el matrimonio, ya sea en las amistades, ya sea en el trabajo, en el estudio, donde sea. Ayúdanos a tener un carácter manso y humilde como el de Jesús. Y ayúdanos a sentir el deseo de contemplarlo a Él a través de las Escrituras, para que su forma de ser se nos vaya pegando en nuestra vida. Te rogamos, Señor, por cada una de las personas que han entrado esta noche, que los bendigas, les ayudes en sus necesidades, en los pedidos que ellos puedan tener en sus corazones, y que nos des un lindo sábado, un lindo fin de semana, y que nos podamos encontrar el próximo viernes si es tu voluntad. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Pasen un lindo sábado y un lindo fin de semana. Y nos vemos el otro viernes, si Dios así lo permite. Cuídense mucho. Hasta pronto.